Hola amigos, bienvenidos al sexto capítulo de la segunda temporada del podcast Somos Bienestar Laboral. Y esta vez vamos a conversar con Ángela Montoya, que es psicóloga y especialista en seguridad y salud en el trabajo. Y vamos a hablar de un tema bien apasionante que viene dentro de una temática que trae muchos temas que vamos a tratar a futuro. Pero vamos a empezar a hablar de un tema que está dentro de la diversidad, dentro de la equidad y dentro de la inclusión. Y es un tema que se llama la sensibilidad de la mujer en el mundo laboral. Así que Ángela, bienvenida a este podcast y nada, arranquemos. Somos conscientes de los retos que enfrentan diariamente las organizaciones y sus colaboradores. Por eso traemos herramientas que seguro te van a servir, porque lo hacemos desde el bienestar. Recuerda estar conectado a nuestro contenido. Somos Bienestar Laboral Podcast. Julián, muchísimas gracias a ti por la invitación, por abrirme pues las puertas de este espacio para hablar de mujeres y el poderío que hay en nosotras. Que es un tema bien interesante y que pues lo debíamos acá, y es empezar a hablar sobre toda la trascendencia de la mujer en el mundo laboral. Y pues qué más que empezar por el recorrido histórico. Entonces te quería preguntar algo de historia sobre ese trascender de la mujer en el mundo laboral y qué nos puedes aportar desde ahí. Bueno, la verdad es que sí hemos dado pasos importantes, pero nos falta muchísimo camino por recorrer. Inclusive desde la Edad Media, la mujer en el mundo laboral estaba asociada a labores propiamente del hogar y también manufactureros, y hoy en pleno siglo XXI lo seguimos viendo, ¿cierto? Que la mujer sigue dedicada al hogar. También hay mucha tendencia al tema manufacturero, inclusive en Colombia y en el mundo la mujer es pionera en ello. Pero no cabe duda que cuando llega la revolución industrial, cuando comienzan estos procesos de mujeres a comenzarse a visibilizar, y se visibiliza aún más después de la Segunda Guerra Mundial, en donde la mujer cobra una importancia gigante, no solamente en temas de la defensa en medio del conflicto, sino también la participación intelectual que tuvo en todo este problema mundial. Uh-huh. Y también se ve un corte en las industrias cuando entran las mujeres. Digamos que las industrias durante muchos años fueron manufactureras, muy obreras, muy de trabajos pesados, muy de producciones. Cuando llegó la revolución industrial. Exacto, entonces era dada mucho a la producción y a la mano de obra pesada y a trabajos rudos. Y cuando comienza a incursionar las mujeres en las industrias, en las empresas, comienza una visión más estratégica, más de crecimiento, más de comenzar a ver las industrias más allá de la simple producción. Y ahí es donde entra un poco el tema de humanidad al interior de las organizaciones, que se empieza a hacer organizaciones más humanas, donde se empieza a pensar en el otro, donde empezamos a ver riesgos, a ver un montón de cosas, que toda esa visión las trae las mujeres desde la incursión en esa revolución industrial y después de la Segunda Guerra Mundial. En estos momentos, a nivel histórico, pues se han firmado ya, inclusive en 1963, a través de la ONU, se firmó la resolución acerca de igualdad salarial. Estamos hablando 1963. A hoy, 2024, eso todavía... Qué difícil ese tema. Totalmente, y eso a hoy no se está aplicando, ¿cierto? A hoy todavía tenemos un techo. Ahí no ha llegado la equidad. Ahí no ha llegado la equidad, y se habla el término de techo de cristal, porque definitivamente las mujeres pueden ocupar el mismo cargo, inclusive ya hay mujeres en cargos de liderazgo, pero en este momento no pueden tener el mismo salario. Entonces se ve esa discriminación a nivel salarial importante, que no se justifica desde las funciones, desde el cargo, desde el rol, sino desde el mero hecho de ser mujer. Sí, claro, porque finalmente no podría demostrarse por qué un hombre va a ganar más que una mujer. Y pues si uno lo ve desde lo que tocabas, uno de los mundos financieros siempre está hecho por mujeres. De hecho, a veces está la imagen del gran banquero, pero detrás están todas las mujeres que están en ese mundo, que ver una mujer, digamos, en la alta gerencia, pues que ahorita sorprenden nombramientos de mujeres en presidencia de compañías importantes, por ejemplo, del mundo de la aviación, que históricamente han sido hombres, y que ahorita llegue una mujer, digamos que eso todavía se ve como novedad, pero yo creo que
que debería ser como tan común que no sea como una novedad que una mujer pueda estar presidiendo una gran organización. Y eso todavía en una revista lo publican como boom, o sea, llegó una mujer a la presidencia de esta organización. O sea, Total, es que en la misma discursiva social, en la discusión que tienen, en el discurso que tienen para las grandes industrias, todavía se ve, ¿cierto? Entonces, inclusive entre nosotras mismas, entre la sociedad, entre tu pequeño mundo, en ese discurso que manejamos un discurso exclusivo y manejamos un discurso desigual. Y seguimos diciendo es que esto es una tarea de hombre, esto es una tarea de mujer, o esto lo tiene que hacer es mi esposo, o esto me tocó a mí y lo tengo que hacer yo, que el tema sigue creciendo. claro. Bueno, entrando en cuanto a las diferencias que hay entre el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer, que ahorita lo hablábamos pues con un ejemplo que ya nos vas a hacer, yo quiero que nos des un poquito como esas diferencias para que las conozcamos y las tengamos presente, para que entendamos por qué hablamos de la sensibilidad de la mujer y su rol en el mundo laboral. Claro que sí, Juli, mira, somos diferentes, pero más allá de un género específico, desde nuestra composición anatómica también somos diferentes, ¿cierto? Nuestro cerebro es más pequeño que el del hombre, tiene unas diferenciaciones importantes y esas diferenciaciones nos hacen verdaderamente especiales. Entonces, la mujer, por ejemplo, tiene un cerebro más pequeño que el hombre, pero en proporcionalidad la amígdala de la mujer es más grande que la del hombre. Y en la amígdala, tú como doctor y médico sabes que allí es donde se aloja pues el procesamiento de las emociones, la capacidad de empatía, de intuición. Por eso es que dicen que las mujeres tenemos intuición de bruja, ¿cierto? O que tenemos un sexto sentido. Se las huelen en el aire. No la huelemos en el aire y eso no es gratis, ¿cierto? Eso es una composición que ya traemos. Y es esa parte de nuestro cerebro la que se encarga de eso. Otros aspectos importantes es que, por ejemplo, las mujeres tenemos más materia gris que los hombres. Y está históricamente pues comprobado de que la materia gris tiene una participación importante en el coeficiente intelectual. Claro. Pero siempre se ha estudiado el cerebro masculino. Y se habla del cerebro de Einstein, se ha visto pues los grandes avances a nivel médico, científico y todo desde el cerebro masculino, pero la mujer tiene unas aportaciones gigantes. No adrede, la industria laboral en este momento en la que más se desempeñan las mujeres es en el sector educativo y en el sector científico. Claro, es bastante interesante la producción de las mujeres y pues claro, lo que dices es bien interesante porque la mayoría de ejemplos es siempre que vienen desde los hombres. Entonces, y ahorita hablabas del cerebro de quién para los avances en qué materia. Me gustaría que ese dato quede aquí porque es bien chévere. Sí, ahorita hablamos de que inclusive aplaudo demasiado de que uno de los avances más grandes en este siglo XXI, que nos estamos aproximando a una cura del Alzheimer, y viene una mujer antioqueña llamada Aliria. Entonces le decía yo, Juli, Aliria nos está haciendo también quedar bien a las mujeres, o sea, nos está dando ese aporte y ya no se va a hablar solamente del cerebro de Einstein y de otros hombres, sino que sí o sí en materia de Alzheimer vamos a comenzar a hablar de Aliria, una mujer. Entonces eso para mí es muy importante y para todas las mujeres realmente debería ser algo importante, que eso lo hablábamos ahorita acerca de cómo entre nosotras mismas nos podemos apalancar, nos podemos empoderar y podemos generar más allá que movimientos feministas extremistas o movimientos feministas de defensa de la vida o de la muerte, de muchos otros temas que causan polémica alrededor de un pensamiento feminista extremo. Claro. Es ver la mujer desde el mundo laboral, también desde la brillantez y todo lo que puede aportar en las organizaciones. Claro, y porque es que es un tema que igual abarca mucha estigmatización que viene pues desde la ignorancia y desde el desconocimiento, porque es que el solo hecho de hablar de ser feminista o desde el feminismo ya hay cierta estigmatización de personas que ni entienden qué es ni para dónde va. Entonces es lo que uno dice, obliga a estudiarse un poquito y a entender y a que te lo cuenten, pues porque también estás en la oportunidad de que te lo cuenten y te lo cuenten bien. Pero sí, ya hay que salir de esas estigmatizaciones y
entrando en materia, entonces yo te quería preguntar acerca de la sensibilidad como herramienta laboral. ¿Eso de qué va? Explícanos ese tema porque es bastante interesante y pues acá hay un nicho importante de mujeres que nos escuchan. Las estadísticas nos dicen que nos escuchan más mujeres que hombres, entonces de hecho este capítulo va por ellas porque creo que es interesante que lo sepan. Claro que sí. A ver, la sensibilidad en las mujeres históricamente ha sido vista como una dificultad, ¿cierto? Entonces son sensibles, son lloronas. Son sensibles, son delicadas. Son sensibles y entonces no me van a aportar tanto, ¿cierto? Tome todos sus adjetivos. Exacto, entonces débiles. tenemos un montón de asociaciones y todas son asociaciones negativas. Entonces la sensibilidad, por eso traje a colación el tema de la sensibilidad, porque la sensibilidad nos hace verdaderamente especiales. Somos sensibles, entonces somos más empáticas, más intuitivas, con mayor capacidad en una industria de comenzar a analizar, hacer análisis. Los análisis descriptivos que hacemos las mujeres son impresionantes. A comparación, aquí ese espacio no es pensado en un ataque, como lo mencionabas ahorita, sino de una ilustración de lo que como mujeres nos hace especiales. Sí, claro. Y es fundamental de la sensibilidad dentro de este proceso. ¿Por qué? Porque, como te decía, somos empáticas, somos intuitivas, somos más detallistas. La sensibilidad nos permite abrir caminos en medio de la adversidad. También somos muy buenas para la resolución de conflictos. Si bien colapsamos por nuestra misma emocionalidad, porque no somos perfectas, nadie lo es. Sí, tenemos dificultades, muchas opciones de mejora, pero las mujeres tenemos la capacidad de decir perdón. Y yo creo una cosa en una palabra que acabas de decir, y es que yo creo que ese nivel de detalle o el nivel de detallista que son las mujeres, porque es una propiedad muy a las mujeres, el detalle a veces puede jugar en contra, sumado a esa sensibilidad, entonces a veces puede hacer que las cosas no se den tan bien, que lo hablamos por ejemplo en un equipo que solo está conformado por mujeres, que ahorita te voy a preguntar algo sobre eso, pero es una palabra bien importante y que me gustaría que quede clara, y es el nivel de detalle que se manejan ustedes. Claro, y eso también viene dado desde nuestra composición cerebral, ¿cierto? El hombre es visoespacial, entonces un ejemplo claro, tú le preguntas a un hombre una dirección y él te va a decir, claro que sí señora, calle 44, número 3320, ¿cierto? Para llegar a tal lugar. Tú le preguntas a una mujer y la mujer te va a decir, mira, usted se va derechito, se va a encontrar una bomba, en esa bomba gira a mano derecha, diagonal hay un restaurante que tiene una carpita roja y ahí es. ¿Cierto? Entonces, y el hombre... Hasta le sabe el nombre del restaurante, claro, restaurante Doña Gloria. El restaurante Doña Gloria. Y entonces el hombre es más directo y es más de datos exactos y de visoespacial, dado desde el cerebro, pero la mujer no. La mujer inclusive es más detallista, ya está pendiente de todo. Por eso es cuando la mujer se corta el pelo o se hace algo en su cuerpo, esperaría que el hombre le diga, ay, no sabes qué me dice, ¿cierto? Pero definitivamente no, ellos no lo ven. No te veo nada. No, no te veo nada. Lo ve a la semana o lo ve luego de que ya está enojada. O no lo noto, ¿cierto? Pero es que no me notas que me corté el cabello. No, no lo están notando porque definitivamente el hombre para eso pues no es tan detallista, no es tan observador en ese tipo de cosas, es más objetivo, más pragmático, más directo, mientras que las mujeres sí, a nosotros nos gusta dar muchas vueltas para llegar a un punto, pero quizás en todas esas vueltas podemos encontrar muchas soluciones, que ahí vuelve y cobra relevancia cómo es el valor que una mujer cobra en las organizaciones, porque la organización, una mujer te puede dar una visión integral de una discusión, de un problema. En las industrias también se ha visto que las grandes soluciones o los grandes aportes los han hecho una mujer. Últimamente yo también he estado muy pendiente de las redes y muy contenta. Los proyectos de la NASA, las últimas exploraciones que han dado, son mujeres detrás de esos proyectos. Y una colombiana, tenemos una colombiana muy importante allá. Sí, señor. Entonces, eso es algo que a uno dice, wow, cómo nos estamos abriendo espacio, cómo nos estamos abriendo campo en donde las mujeres somos brillantes y en donde podemos seguir empoderándonos cada día más, ¿cierto? Entonces, para mí es muy importante, pero no falta el comentario también en redes sociales, no es que llegó a la NASA porque tiene plata, ¿cierto? Que es comentarios directamente mujeres, que ahí es lo que veníamos ahorita, en grupos conformados solo por mujeres,
no se hablan desde ese punto de vista del crecimiento, desde el apalancamiento femenino, no, se siente mucho acá. Y es que yo creo, Ángela, que es que ahorita hay una tendencia muy fuerte a descalificar, o sea, ya ahorita cualquier avance es un adjetivo negativo, pues que te cabe ahí, entonces ese mérito y más siendo mérito de una mujer, entonces dice, quién sabe por qué, o sea, desde entrada en un nombramiento, o sea, se le por debajea o se le busca algo que no sea pues su conocimiento, sino como otras cosas que finalmente pues tampoco estoy de acuerdo con eso. Discursivamente también se les maltrata, desde el discurso hay mucho maltrato hacia la mujer. Y precisamente, pues porque no queda claro eso que nos estás hablando aquí, y es la importancia de la sensibilidad en el rol de la mujer en el mundo laboral. De ser empáticas y colaborativas, o sea, hay un dicho, que no me vaya a pasar lo del Chavo del 8 acá, que lo diga mal. Al revés, pero al fin y al cabo dicho. Lo mismo y en sentido contrario. Al fin y al cabo dicho. Pero que solo llegas lejos, pero acompañado, pues, pues llegas mucho más. Ajá. Y triunfas muchísimo más. Y el triunfo claro. Acompañado, cuando tú tienes con quién celebrarlo, va a ser muy importante. Entonces es un llamado al empoderamiento y a esos grupos en donde se pueden apalancar conjuntamente y llegar a lograr grandes avances en la ciencia, en la tecnología, en cualquier campo que se desempeñe la mujer, que hoy en día se están desarrollando pues en labores que habían sido propiamente de hombres. Por ejemplo, una mujer también paisa, pues no es que seamos regionalistas ni nada, pero que maneja una mula. Y la han entrevistado y todo, y ella ha pasado por redes sociales, y pues una chica que salió de Medellín y su concepción fue manejar una mula, y la ven y todavía sigue siendo tú tan joven, tu mujer y manejando una mula. Aquí en el transporte público vemos muchas mujeres que son conductoras de bus, de metro, de avión. En el último vuelo que yo hice eran 2 mujeres al mando, o sea, asombroso, sí, porque digo, wow, son 2 mujeres al mando, o sea, cualquiera pensaría, ¿y dónde está dónde está el piloto? Como le pasa a las compañeras médicas, que es algo de lo que nosotros hablamos, y es el trato, o niña, o no está la palabra doctora, o muchas veces algunos pacientes, ay, ¿y dónde está el doctor? ¿Cierto? Uh-huh. De entrada, sí, descalificar pues como la profesión, que les pasa mucho pues a las mujeres, ¿cierto? Que total. Pensaría que tiene más respeto la figura del doctor que la doctora, que tan difícil y discursivamente se hace difícil el reconocerlo, ¿cierto? Y que a veces, yo lo digo y lo comento acá, viene también de las mismas mujeres, o sea, ese reconocimiento cuesta tanto dentro de las mismas mujeres, que a veces es difícil dentro de los equipos de trabajo, y uno dice, pero ¿por qué se lo hacen tan difícil? ¿Por qué no son más prácticas? Total, es que estamos peleando estamos en una discusión y en una pelea constante con nosotras mismas, porque nosotras mismas también nos dejamos llenar de toda la información que está afuera, y entonces creamos también un discurso propio, que también las mujeres sufrimos mucho del síndrome del impostor, que eso también se ve en el mundo laboral. Que eso es uno de los riesgos grandes. Eso es uno de los riesgos laborales, que ahorita vamos a profundizar un poco más de él, pero es importante saber de que nosotros como mujeres, ¿será que yo sí soy buena para eso? Un proceso de ascenso, vamos de la mano con otro compañero que es hombre y dicen, no, pero es que de pronto él tiene más experiencia, él sabe mucho más del tema, y comenzamos nosotras mismas a apacarnos, nosotras mismas a tratar de apagar esa brillantez que podemos tener como mujeres. Entonces claro, y les es muy fácil ceder el liderazgo, o sea, en un equipo una mujer es más fácil que entregue esa bandera al hombre, como que vaya y ponga la cara a usted, porque a veces pasa, desde un simple trabajo en equipo, el hombre es el que va y expone, y a veces la mujer da ese paso hacia atrás y uno dice, pero ¿por qué si vos tenés todas las capacidades? Vos estás más capacidad que yo para que lo hagas, pero finalmente da un paso al costado. Entonces a veces eso cuesta como entender por qué se como con cierta facilidad como el liderato, digamos que eso va cambiando mucho, que ahorita hay mujeres que ponen y pisan firme
aquí llegué yo, pero pues creo que eso les falta más. Pero es desde la misma inseguridad, desde esa misma, ¿será que eso soy buena? O también desde el discurso de que si él habla le van a prestar más atención que a mí. Y yo sigo trabajando acá tras bambalinas, que es lo que mucho sucede con las mujeres, que hacemos, por ejemplo, el discurso detrás de un gran hombre, ¿sí? Hay una gran mujer. Yo lo diría, al lado de un gran hombre hay una gran mujer. O adelante también. O adelante también. Pero siempre es un asunto de compañía. Y eso hablábamos ahorita acerca de el complemento que somos. No somos tú y yo como mujeres o como pareja, hombre y mujer. No somos una competencia, somos un equipo. Claro. Y entonces también se nos desdibuja eso. Que ahorita desde los riesgos laborales también vamos a hablar de la doble jornada que tienen las mujeres. La triple. La triple. Por ahí escuché que la tuya es triple. Y tienen mucho que hacer, o sea, es que tienen tantas funciones que hasta en su perfil del cargo pues debería incluirse también de labores en casa, ¿cierto? Más el cuidado de los hijos, que pues históricamente está ligado a la mamá, ¿cierto? Creo que es bueno que le empecemos entonces a dar una mirada a los riesgos laborales de las mujeres, de qué van las mujeres en su rol en el mundo laboral, cuáles son sus riesgos, teniendo en cuenta pues como estas diferencias que nos has dejado muy claras. Yo quiero que hablemos de eso un poquito. Ok, uno de los riesgos que estamos en este momento tocando es la doble jornada laboral que tienen las mujeres por ser mujeres, ¿cierto? Por el simple hecho de ser mujeres. ¿Cuál es esa doble jornada? Las mujeres son muy exitosas hoy en día. Afortunadamente eso fue algo cuando se nos abrió pues el derecho al voto, el derecho a la educación, porque antes no podíamos ni estudiar ni trabajar en una industria que, como les dije desde el principio, ni votar, ni participar en política, ni opinar sobre política, religión, no, eso deporte. Era prohibido, o sea, tú no tenías voto. Y ahora son presentadoras de deporte. Sí. Hay mucha apertura ahí. Yo creo que les falta muchísimo, o sea, es que... El camino todavía es largo. Y deben imponerse, o sea, deben demostrar que aquí llegamos. Yo sí soy muy hacia esa corriente del apoyo a las mujeres y que asuman el liderazgo. Me encanta cuando una mujer se toma la palabra. Entonces, en medio de ese empoderamiento femenino, entramos a las industrias y entonces somos mujeres empresarias, mujeres que trabajamos, estudiamos una profesión y nos desempeñamos durante horario laboral, toda la jornada. Tú eres una super ejecutiva. La segunda jornada inicia cuando tú llegas al hogar, ¿sí? Que eso puede que sea muy invisibilizado en este momento, pero realmente es una segunda jornada laboral. O sea, la mamá llega a casa, entonces tiene que disponer los alimentos, pues la comida, adelantar el almuerzo del día siguiente, organizar niños útiles, niños miren el uniforme, niños qué tareas tienen, entonces casi siempre la tarea a las 8 de la noche no falta, mamá se me olvidó esto, o cuando la papelería abierta vaya búsquela por toda la ciudad porque mañana tengo que llevar esto al colegio. Entonces la época de la cartulina, la época 9 de la noche cerraron la papelería, total, y entonces tenía que llevar una cartulina. Claro, y cuando se la pidieron, ay, hace como 8 días, ay, tan bello, ¿cierto? Entonces, hermoso mi hijo. Esa es una doble jornada que no se ve, pero que realmente también es un trabajo, porque ya antes la mamá y las mujeres, sobre todo acá en Antioquia, aquí se vive un matriarcado en el hogar, que es la mamá que se quedaba en casa, pues digamos que era mucho más fácil, y esa estaba haciendo su jornada laboral. Pero en este momento ya somos mujeres empoderadas, feministas, trabajadoras, y ya estamos yendo a un trabajo en un horario laboral, pero también llegamos a casa y esa parte del hogar no se ha desligado de nosotros. Inclusive los hombres llegan, hay algunos que son muy participativos en el hogar, que eso también ha cambiado, porque antes se criaban más hombres más machistas y hombres más no, ese es tu rol. Eso es de mujeres. Y este es mi rol, sí. Y porque claro, los hombres son criados por mujeres, entonces nosotras mismas, no, es que eso no es de hombres, eso lo hace la mujer. Y se nos olvidaba enseñarle a cocinar al hombre, el hombre no sabía cocinar, usted aprende a trabajar. Entonces... sí, porque usted es proveedor. Claro, el proveedor del hogar, y bíblicamente está así. Entonces el hombre es el proveedor del hogar y la mujer es la que edifica el hogar.
Y el cuidado. Y el cuidado del hogar. Entonces, en ese discursiva que hemos sido criados, también pasó eso. Pero afortunadamente también con estas nuevas tendencias ya se están creando mujeres empoderadas, se están creando hombres empoderados, en donde saben que la construcción en un hogar es doble, ¿cierto? Es complemento, es una ayuda, es alguien que va a estar ahí apoyándome todo el tiempo. Entonces, hay hombres que sí llegan al hogar y entonces en qué te apoyo, en qué te ayudo, pero hoy en día todavía seguimos viendo que los niños son una responsabilidad de mujeres. Inclusive usted vaya a una entrega de notas, una escuela de padres en el colegio y me dice la asistencia mayoritaria es de mujeres. Claro. ¿Cierto? Entonces esos padres que también esos hombres que asumen una paternidad consciente y una paternidad responsable también son muy escasos, ¿cierto? Entonces ese es parte de esa segunda jornada laboral y hasta triple, como dices tú, donde todo el tiempo la mujer está en pro de los niños. Entonces, pero eso también va dado por una característica que ha sido una gran habilidad y que es una gran habilidad a nivel que es laboral. La multitarea, ¿no? Exacto. Me imagino que eso vamos a hablar, multitarea. Multitasking, ¿cierto? Que eso también está dado a nivel cerebral. El hombre hace muy bien su labor, pero él hace una a la vez, ¿cierto? Usted da instrucciones desde lo laboral y desde todo, por eso los hombres son muy... ellos planean. Y amor, no me da para hacer todo eso. No me da. Exacto, entonces ellos comienzan, uno llega y empieza a hablarles y entonces empieza, mira, tienes que llevar los niños a esto, luego recoges esto, ven. Y cuando ya uno está terminando de dar el listado, pero... yo solo los llevo a una cosa. Exacto, mira, yo los llevo y tú encárgate de lo otro. Y no le escucharon sino una sola tarea, y eso es así. Pero nosotras también como mujeres nos hemos encargado de que esa segunda jornada laboral se vaya ampliando. ¿Por qué? Porque como podemos con todo y somos capaces de todo. Entonces, no, yo llevo los niños, yo traigo los niños, yo acompaño a los niños, yo voy a trabajar, yo hago esto, y terminamos cargándonos porque desconocemos los límites, que también eso es muy importante. Entonces, como mujeres, sí, nosotros lo hacemos todo, y eso también, digamos que en lo laboral, también cobra un riesgo importante. Claro, porque igual, pues era lo que hablábamos y venimos hablando pues en la temporada pasada y en esta, y es que es muy difícil desligar el trabajo de la vida, o sea, son dos cosas que están todo el tiempo. Entonces, un dato nada más por ahí que hablamos en el congreso de la semana pasada, que aprendimos bastante, y es que casi un 59% de la vida, ese número que me resuena y me sigue resonando, nos la pasamos trabajando. Entonces, fuera de eso, salir de un trabajo con ciertas responsabilidades, cosas que quedan pendientes, llegar a la casa. Y en la mujer, entonces, la pregunta sería cómo reconocer bien esos límites y cómo repartir esas funciones, pues, en los que hayan conformado su hogar y tengan hijos. O sea, cómo desde el discurso y con qué herramientas se puede empezar a conocer ese límite y repartir esas funciones. Está bien que puedan hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero también deben tener claro y tener en cuenta de que todo eso que hacen pues también les juega para el otro día madrugar, para el otro día tomar decisiones, pensar. Inclusive, Juli, con respecto a las estadísticas que estaban dando, las mujeres duramos más que los hombres, ¿cierto? Y paradójicamente, cuando ya quedamos solas, ¿cierto? Ya estás en una etapa de vejez importante, estás sola, estás dedicada a ti y perdemos nuestro norte, porque ya no sabemos qué hacer. Y eso le pasa mucho, inclusive el síndrome de prepensionado es mucho mayor en mujeres que en hombres, porque el hombre, listo, él tiene claro, listo, qué voy a hacer, a qué me voy a dedicar, y como hacía pocas funciones, pero con una mujer hacía muchas, ¿cierto? Entonces, le hacemos falta el trabajo, claro, a una mujer, a la mujer cuando llega al fin de su etapa laboral. Claro, y entonces tú preguntas a un hombre, ¿y tú qué vas a hacer cuando te jubiles? No, pasar bueno, ¿cierto? Y dedicarme a mí, a mis gustos, y tú le preguntas a una mujer, no, yo no me puedo quedar sin hacer nada. Sí, entonces también eso es parte de esa carga emocional, de esa crianza que hemos tenido y ese discurso a nivel colectivo que nos ha cargado tanto de muchas responsabilidades
y ahí regreso nuevamente a los riesgos. Uno de los mayores riesgos que tienen las mujeres en el ámbito laboral es el tema del acoso laboral. Claro. ¿Cierto? Entonces, como somos tan buenas, entonces nos saturan de funciones. Entonces, mira, tú puedes esto, tú puedes esto, tú puedes esto, y como no conocemos de límites, no sabemos decir no. Claro. ¿Cierto? O porque si digo no, me despiden, que eso sucede en las organizaciones. No, y qué nota que tocas ese tema, porque de hecho ese mes tratamos dentro de nuestros reels en nuestras redes en Instagram, que hicimos un reel bien importante sobre el acoso laboral y todo lo que esto abarca. Me gustaría que hablaras un poquito de eso, porque quiero hacer y reforzar en eso, porque muchas veces solo se va a que el acoso es desde lo físico, desde lo sexual, pero hay otras maneras de ser acosado en el trabajo. Qué bueno sería que nos hablaras de eso un poquito. Claro que sí, y que inclusive hoy en día todavía sigue siendo un enigma y todavía sigue siendo un tema que no se toca ni se aborda. A pesar que acoso laboral en Colombia se empezó a hablar desde el año 1993, cuando empezó la nueva normativa en salud ocupacional en ese entonces. Viene a cobrar relevancia en el año 2008, ¿cierto? Cuando ya empieza la ley 1010. Entonces empezamos a hablar del acoso laboral al interior de las organizaciones y se ha ido madurando un poquito el tema, pero pienso que ahí sí estamos muy incipientes todavía en las organizaciones. O sea, es que las preguntas es cómo lo pruebo, o sea, finalmente, porque yo digo, desde el desconocimiento, entonces finalmente no vas a saber cómo lo vas a probar, pero hay muchas maneras de que puedes decir, hey, me está sucediendo, y pues que hay cierto temor, y el temor siempre es, pues uno, el perder el trabajo, y lo otro es pues que ensucien tu nombre, ¿cierto? Claro, finalmente hay muchas figuras de poder también, entonces puede como esa figura de poder frente a que usted siempre se quede callado, que especialmente le sucede más a las mujeres. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? O sea, normalmente este acoso laboral siempre suele suceder en las altas esferas, ¿cierto? En la alta dirección hacia abajo. Entonces, número uno, tú estás de entrada, ya estás en una posición en desventaja, ¿cierto? Porque es el dueño de la empresa, es el gerente de la empresa, es el director de la compañía. Digamos que se ve más fácil el tema de verbalizar y sacar afuera el tema de los acosos laborales cuando es con un par. Ahí sí se sienten las mujeres como más empoderadas a decir, no es que está haciendo esta y este tipo de cosas conmigo. Pero cuando estamos desde un nivel jerárquico, ya la cosa cambia. Claro, estamos arriba, claro. Yo estoy aquí abajo. Que eso también. Necesito conservar ese puesto, los hijos, un montón de cosas que pesa antes de hablar y se aguantan muchos años, se aguantan reiterativamente, pues el acoso psicológico que a veces es tan fuerte y se llenan de trabajo. Y luego es tan difícil hablar y decir como que, hey, parale, que es que pues no me da, yo puedo hacer muchas cosas pero no me da. Y también es que hablan, pues yo digo, siempre hablen a tiempo, y a tiempo es hablar cuando usted está sintiendo pues lo que está sintiendo, ¿cierto? Porque finalmente se acostumbran como a que se va llenando ese vaso y luego cuando se rebosa pues finalmente ha sufrido tanto que ya es más difícil como tratar. Ya tenemos un trastorno, el síndrome de burnout, ¿cierto? Sí. Entonces que ya es quemado en el trabajo, ¿cierto? Te quemaste. Te quemaste completamente, entonces, y no hablaste en el momento que tenías que hablar. Y realmente la salud mental, que es un tema que a mí me apasiona, es algo que pende de un hilo. O sea, literalmente, y más allá también de los estigmas que se tiene frente a salud mental, las nuevas tendencias y la nueva globalización en la cual estamos nos obliga a estar y poner nuestras miradas en salud mental, porque es verdad que tú hoy te acuestes bien y hablamos bien desde un discurso súper chévere, súper coherente, y mañana yo no quiera pararme de la cama. Sí, total. Y aparte otro tema, porque es que esto trae tantos temas, pero hay uno que a mí me llamó mucho la atención y que yo pues en el discurso lo manejo, y es que hay tanta información ya en el aire, o tanto el poder acceder a la información, que finalmente ya la dificultad es en discernir cuál es la información que me sirve. Porque se han abanderado tantas personas que creen que ya pueden hablar de salud mental, y a veces son con unas ideas como tan
no sé, como tan locas de eso que uno dice, eso no es salud mental, ¿cierto? Entonces finalmente pues uno busca hablar con la gente que tiene la experiencia y pues aterrizar toda esa información que está en el aire para traer cosas que finalmente sí les sirvan a las personas, porque eso no es tanto de que hablemos por hablar, porque la salud mental nos la pasamos hablando, pero a la hora de ir a ver acciones es donde dice, hey, nos está faltando como tanto, o sea, hablamos mucho, pero accionamos poco. ¿Vos qué pensás de eso? Sí, inclusive en estos momentos todavía se ven las organizaciones, hablando puntualmente de la salud mental, cómo se abordan las organizaciones, y es, por ejemplo, las empresas en este momento. El tema de salud mental está supeditado y reducido a la aplicación de la batería. Total. ¿Cierto? Entonces, para mí, ¿tú haces gestión de la salud mental? Sí. ¿Por qué? Porque apliqué mi batería de riesgo psicosocial, la batería me dio una batería en nivel medio bajo, entonces dentro de 2 años vuelvo a hablar de batería y vuelvo a hacer implementación de salud mental. Guárdame esa carpeta. Exacto, entonces, pero no, o sea, la salud mental se tiene que hablar todos los días. En un saludo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Uno ya sabe, no estás tan bien, porque no estás bien. Son cosas que también se ha hablado mucho y lo hablamos ahorita en el Congreso de la Semana de la Salud Ocupacional acerca de humanizar las organizaciones. Total. Falta muchísimo, yo sé, y es difícil humanizar organizaciones cuando somos organizaciones pequeñas, cuando son empresas que están pasando por muchísimos problemas de todo índole, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se llega allá a ese proceso? Y porque hoy en día también tenemos una crisis a nivel laboral y es la nueva tendencia de los jóvenes que ya no quieren estar en una organización 100% con su tiempo, todo el tiempo allí, porque ellos esperan y quieren para su vida otras cosas. ¿Sí? Claro. Que era lo que hablábamos, ellos ya son chicos y jóvenes que tienen criterio y que dicen, no quiero esto para mi vida, no quiero llegar a las estadísticas que nos decía la doctora Mercedes en la Semana de la Salud Ocupacional, donde el hombre trabaja más de la mitad de su vida. Sí. Sí, porque es que está bien que uno pueda trabajar y necesitamos trabajar para que la industria se mueva, la economía se mueva, los países crezcan y nosotros también como personas crecer, pero hay un límite, ¿cierto? Que también ese límite los muchachos lo están llevando al extremo porque ya no quiero hacer nada, uno cita entrevistas y no llegan. Sí, no, y fuera de eso pues también se ve en algo que también hablamos pues la semana pasada y es el tema de la deserción académica. Finalmente ya las universidades se tienen que pues reinventar y replantear la idea de otras cosas porque pues finalmente ya no llenan los cursos y de muchas ideas en ese conversatorio pues que estuvimos, que también juega la parte económica, o sea, es que realmente estudiar es demasiado costoso ahora, pero pues que eso va a otro tema que sería interesante pues también tocar en otros factores, y vos que sos madre pues sabes que ya estás en puertas de una universidad también y sabes lo que significa eso. Pero yo creo que también tenemos una vitrina y es que las redes sociales también han puesto la vara muy alta de cosas que hay que cumplir. Eso es cierto, que finalmente la mayoría de esos jóvenes, pues en generaciones que vienen atrás de mí, se la pasan es como siguiendo pasos a veces de cosas que son utópicas o imposibles, que quieren vivir una vida en relojes ajenos, que creen que hay cosas que llegan sin trabajar, que hay cosas que hay que trabajar. Finalmente el premio llega después de un gran esfuerzo la mayoría de las veces. Hay veces que el premio no llega sin esforzarse, y yo creo que todas esas cosas hay que empezarlas a irlas desmenuzando las ideas. Pero era algo que yo te decía también la semana pasada y algo que tú tocas y que a mí me gusta mucho, es que no se puede perder la humanización de los procesos, porque finalmente estamos desbordados por conocer la IA. Entonces, que me van a hablar allí de inteligencia artificial, que de hecho en el congreso que estuvimos yo te dije, hey, no, vámonos a esta charla que todavía es de humanos para humanos, ¿cierto? Porque finalmente a la IA le vamos a dar mucha responsabilidad, pues finalmente hay una idea por allá muy utópica. Yo todavía tengo mis reservas frente a eso, aunque es bueno mencionarlo, y es que la IA nos va a permitir automatizar tantos procesos que finalmente sí vamos a tener tiempo para ponernos cuidado. Pero eso, ¿cuándo va a llegar? O sea, me parece realmente tan utópica esa idea de decir,
nos van a automatizar todo para que ahí sí los líderes nos pongan cuidado en los procesos que son de humanos para humanos. ¿Vos qué pensás de eso? A ver, a mí me parece interesantísimo y yo soy un amante de la tecnología, a mí me encanta la tecnología. Sí, lo vi porque veníamos allí a estas charlas de inteligencia artificial y yo, no, vení que allí todavía nos dan en PowerPoint, hay comentarios, hay chistes, nos podemos reír, aprendemos de lo Estamos humano. en una conferencia del sueño. Sabes que te estoy molestando, Claro, ¿cierto? claro que sí. Y aprendimos mucho en esa conferencia. En esa conferencia del sueño, bastante. Que te dice la escala de Edward y en ese porcentaje no es que te haya ido como Estoy muy re bien. mal en sueño, no duermo casi, pero bueno. Parte de mi segunda jornada, que termina muy tarde y empieza muy temprano. Bueno, no, la verdad es que en temas de IA es importante y como profesionales de cualquier área, considero yo, debemos aprender de la IA, hacerla nuestra aliada y saber que hay cosas, y siempre he dicho, por mucho que avance la tecnología, que avance la ciencia, hay cosas que el ser humano nunca va a dejar de hacer. ¿Sí? Y hay cosas, sí, en medicina hay cosas que nos puede ayudar demasiado la IA y diagnósticos muy, muy prontos, muy tempranos. Y hay muchas mujeres en el desarrollo de inteligencia artificial. Demasiadas. Entonces es ver que nos puede apalancar y nos puede ayudar, y lo que yo te decía ahorita, me interesa saber de IA, me interesa conocer de nuevas tecnologías, porque allí identifico yo dónde no está trabajando la IA, dónde seguimos siendo necesarios los seres humanos, dónde es nuestro apalancamiento, dónde es por donde nosotros tenemos que comenzar a buscar las nuevas tendencias, por dónde me voy a meter yo. O sea, hay una nueva tendencia, por mucho que trabaje la IA en salud mental es muy poco lo que te va a poder aportar. ¿Sí? En todo el tema de salud mental. Usted necesita una IA, usted no le va a dar un abrazo calabroso, o no te va a dar un abrazo sincero, o no va a llorar contigo en un momento empático que no, te puede llevar una conversación. Finalmente te lleva a la conversación y te dice, yo creo que sí deberías de consultar a un médico. A un médico, claro. Finalmente o visita a un psicólogo. Sí, o ve a tu psicólogo, ¿cierto? Exacto. Después de contestarte muchas cosas, finalmente... Sí, claro, y ahí está lo que hemos hablado y tratado, que es sobre el deep learning, que es lo que pues ella aprende de nosotros, pero es que al final, pues como yo digo, le vamos a dar tantas preguntas y tantas respuestas que ya luego cuando llegue esa anhelada automatización de todos los procesos, que yo lo veo utópicamente, que de hecho ahí cabe un libro que me estoy leyendo ahorita que es Nexus de Harari, se los recomiendo, que tiene que ver con toda la información históricamente y hace un recorrido impresionante, pues casi la mitad del libro son sus referencias bibliográficas, entonces uno dice, está bien sustentado, es un historiador que habla de la importancia de la información antes y lo que va recobrando ahorita, que nos habla de la inteligencia artificial no como una herramienta, sino como un agente, ya es un calificativo, es un agente. O sea, tiene participación ahora ya en nuestra vida y lo que va a tener. Entonces, viene el cuidado. Entonces, ahí hay que tener cuidado y en eso sí que son expertas ustedes las mujeres, en el cuidado. Entonces, yo creo que... la intuición. Exactamente. O sea, es bueno valerse esas herramientas, pero hay temas que yo sigo diciendo y sigo manteniendo mucha información en el aire, que tenemos que empezar a ver qué vamos a llevar, pues, a nuestros pacientes, a nuestros trabajadores. Es importante dar como la información y las cosas que sirven, porque ahorita todo lo que se habla, aparece en redes, no es salud mental, o sea, no es salud mental, o sea, no es para nada salud mental. No, y otra cosa, o sea, digamos que hablando de lo laboral, una de las industrias que más amenaza tiene por parte de la IA es el sistema educativo. O sea, si nosotros no reinventamos nuestro sistema educativo, vamos a colapsar. Por eso hoy en día tenemos tantas deserciones, por eso hoy en día ya los estudiantes no quieren carreras tan largas, quieren cursos cortos, no quieren pasar la mitad de su vida en una universidad, quieren aprender y que sea cosas de valor. No quieren las materias de relleno que le meten a uno en la universidad, ¿cierto? No, yo fue a aprender de este tema, enséñame de este tema. Yo aquí no vine a, ¿qué? Cultura. Sí.
a humanismo. Eso. Pero el humanismo es muy importante. Pero el pues, humanismo es muy importante y la epistemología también. Pero pues, Ángela, lo que pasa es que cuando nosotros estábamos en pañales en la universidad, uno dice, pues... Eso es relleno. Ese relleno, pero finalmente a uno le van llegando... Yo también tuve 20 años. Sí. y empieza uno más reflexivo, ¿cierto? Claro, uno claro. Decía, yo me acuerdo por allá de mi profesor de humanismo, el profe Burgos, y yo decía, ay, todo lo que hablaba el profe Burgos sí tenía razón, y, claro. eso fue ya hace más de 10 años, o sea... Y el nacimiento de todas las ciencias está desde la epistemología, desde esos autores filosóficos. Por ejemplo, en estos momentos, recuerdo mucho, me grabé mucho una parte de Aristóteles, cuando estábamos viendo epistemología en la universidad. Aristóteles decía que el bienestar, ¿sí? La definición de bienestar en estos momentos es una cosa pues de ideológica, ¿cierto? Un estado completo de bienestar físico, social, familiar, mental, un estado completo, ¿cierto? Que ya hice la respuesta ahorita que te iba a preguntar para ti qué es bienestar laboral. Exacto. Y ahí te adelantaste un poquito. Un poquito, no, pero Aristóteles, por ejemplo, decía que bienestar era estar en equilibrio, ¿cierto? Llegar en un equilibrio, pero también decía Aristóteles que eso iba a ser imposible porque el ser humano siempre es un ser en falta y definitivamente somos un ser en falta. O sea, tengo un carro, pero yo quiero una camioneta, ¿cierto? Y la camioneta te va a llevar al mismo punto, el carro te va a llevar al mismo punto, pero yo ya no lo quiero blanco, lo quiero gris. Claro. Y lo mismo sucede con nosotros como personas. Entonces, ay no, lindo estos tacones, pero ya no me sirven, ¿cierto? Quiero otros tacones diferentes. Y ahí es donde llegamos a un punto del consumismo, en este lado pues occidental, en esta filosofía occidental que es una filosofía consumista. Entonces, siempre vamos a estar en falta, y en falta de muchas cosas, no solamente de lo material, sino también desde lo espiritual, desde lo emocional. Entonces, emocionalmente, tengo esta persona, pero no me complementa. O quisiera que fuera de esta forma, y encuentras una persona con esas características, ay, pero es que le falta aquello. Entonces siempre vamos a estar en falta, y creo que conocer cuál es esa falta propia, que eso también lo mencionaba en la conferencia en la semana, esto es un conocimiento interno, ¿cierto? Como mujer yo tengo que comenzar a conocerme suficientemente bien, claro, y comenzar a florecer desde adentro hacia afuera, porque quizás no estoy floreciendo y no estoy llegando a mi máximo potencial, no brillo, no conozco y no me empodero porque no me conozco a sí misma. Y eso es un discurso que en todas partes lo vas a encontrar: conócete a ti mismo, comienza a trabajar en ti, pero es muy difícil. Sí, y de hecho yo eso lo digo, yo creo que esto es como el reiterativo en mis comentarios, pero yo siempre vuelvo y lo digo, es que es muy fácil decirlo, o sea, es muy fácil decir, ay, yo creo que a ti lo que te hace falta es salir de tu zona de confort, pero pues, ¿cómo salgo de ahí? Y eso lo he dicho muchas veces, pero yo creo que es que a nosotros nos falta ser demasiado prácticos, o sea, nos la pasamos discursivamente en lo que deberías, pero se nos olvida, pues, o ver el que ya lleva la experiencia. No, mire, se hace así. Okay. Y tocabas ahí en lo que estás diciendo algo, y es que siempre vamos recorriendo la vida pues buscando un sentido, que ese sentido va cambiando pues a medida que van pasando ciertas circunstancias que te van llegando, ¿cierto? O sea, cosas buenas, no tan buenas, pero finalmente es esa pregunta, pues, ¿cuál es el sentido de la vida? O sea, ¿yo para qué estoy viviendo? ¿Para dónde voy? Y finalmente algo muy bonito que acabas de decir es que a veces a las personas se les piden es que de una vez lleguen florecidas sin haber sembrado nada, o sea, les falta haber sembrado tantas cosas, y yo creo que uno empieza a sembrar desde el conocimiento de uno mismo, porque otorgamos esa responsabilidad como a las otras personas y finalmente nos dejamos de ver. Llegamos a hacer como tantas cosas y finalmente es desde lo que piensan los otros o otro que va a decir de lo que yo estoy haciendo, que a veces ni disfrutamos pues como ese primer paso, que yo lo llamo el primer paso de todo. O sea, y ahorita en este tema que estamos hablando es que no, es que hacer esos programas de bienestar en las organizaciones es tan difícil porque es que vale tanta plata. Entonces, o sea, le vemos todo lo malo, pero finalmente no empezamos es por todo lo malo que vemos, pero nunca pensamos en ese primer paso
que es tan importante que yo insisto ahí, pero del primer paso, o sea, por uno que cambie, usted ya está haciendo muchas cosas en su organización. Desde la psicología humanista, Víctor Frank habló mucho del sentido de vida. Fue un psiquiatra que estuvo en los campos de concentración nazi, inclusive él tiene un libro que se llama así. Por ahí oí ese libro tiene como ciertas cosas con las que voy y otras como que no. Como sí. con las que no. Lo que pasa es que también desde la psicología humanista podemos ser conscientes de la vida solo cuando somos extremadamente conscientes de la muerte. Entonces, cuando tú entiendes el concepto de muerte, por eso es que uno ve también esas personas que han tenido experiencias límites de la vida, experiencias pues que has estado a punto de morirte, entonces, o por ejemplo personas con diagnósticos terminales, tú encuentras allí, cuando traes a tu vida la conciencia de la muerte y te das cuenta de que sí es posible y que ya está cerca, comienzas a ser absolutamente consciente de la vida y ahí comienzas a ser consciente de tu vida, de tus gustos, de tus enfoques, y eso es bastante interesante, que sería también un tema para un podcast. No, y que hay que morirse también, porque ahí te traigo otro libro, no sé si ya lo leíste, pero si no me gustaría que lo leyeras, y es Las intermitencias de la muerte de Saramago. O sea, uno se necesita morir, o sea, la gente se tiene que morir y hay que aprender a convivir con esa idea de que nos vamos, o sea, todos los días pues vivimos más, pero a su vez también un día a la vez. Nos estamos muriendo, o sea, Totalmente. Vivimos un día, pero es un día menos, un día más, un día menos, o sea, la vida va en ese sentido, finalmente. Ese tema de la muerte es muy interesante y eso nos da para otro podcast. Ahí no lo debemos, sí, porque sí. Nos vamos a desviar de los riesgos laborales de las mujeres, pero es que mira que uno se empieza a emocionar aquí hablando de muchas cosas. De muchas cosas, y el tema de es muy esta amplio. vida, y el tema es muy amplio. Entonces vamos centralizando de nuevo, volvamos al tema. Los riesgos laborales, entonces estamos hablando de las cargas en el trabajo, las cargas por fuera, los riesgos psicosociales, la triple jornada. Tenemos el techo de cristal, que es el tema del acceso pues a un salario igualitario, que aunque esté por la OIT, que esté también por la ONU, que todos nos hablen de este tema, pero aún así sigue habiendo esa discriminación en ese proceso. También el tema de ser mujeres, entonces en edad fértil, entonces tú prontamente vas a sacar una licencia de maternidad, y ya Colombia firmó también un acuerdo para que la licencia de lactancia vaya hasta que el niño cumpla los 2 años, entonces no me va a perder mucho tiempo. Entonces eso también hace una vulnerabilidad importante en el rol laboral de la mujer. Claro, revisar los números. Claro, entonces, claro, las mujeres, a mí no me gusta contratar mujeres, y me ha tocado el caso, a mí no me gusta contratar mujeres porque las mujeres se embarazan, ¿cierto? Y se van para su licencia de maternidad y son 4 meses en la casa, 6 meses y piden las vacaciones. ¿Y sabes qué es lo peor? Que la que entrevista y contrata es una mujer. Y es una mujer, claro, eso es que allá vamos. Entonces, son todos estos riesgos, y vamos al tema del hacer. ¿Cómo hacemos en las industrias para tratar de mitigar esos riesgos, cierto? Número 1, pienso que la activación correcta de los comités, porque en estos momentos estamos muy dados a cumplir la normativa desde el papel, ¿cierto? A cumplir la normativa de lo que allí establece. Hay un comité de convivencia laboral, el COCOLAC, al interior de las organizaciones, que se debe reunir cada 3 meses, ¿cierto? Y generar un acta. Entonces, cuando a mí me hablan de acoso laboral, yo digo, entonces el COCOLAC, ¿para qué se reúne cada 3 meses? O simplemente estamos diligenciando el acta y ya. Pero es importante la labor. Tomamos tinta. Exacto. La labor del COCOLAC es precisamente fortalecer esos procesos de acoso, cómo se denuncia, incentivar y generar absoluta confianza entre los miembros del comité, empoderar a los miembros del comité para que las personas que están sufriendo acoso en la organización se sientan con esa confianza y esa autonomía de poder denunciar, saber de que eso es un derecho, saber de que no van a ser estigmatizadas, pues en el mejor de los casos, ¿cierto? Estamos hablando de un mundo ideal, que sería porque ideal. es que, exacto, sería ideal. Lo que pasa es que también nos falta mucho, hay que cambiar el chip en muchas cosas. Y desde las altas direcciones y dueños de empresa se tiene que ver
la empresa y la organización de una forma diferente. Totalmente Porque hemos de hablado acuerdo. mucho de la humanización, hemos hablado mucho, pero ellos piensan en términos de números, Sí, claro. ¿sí? Y es importante saber que estos números pueden crecer y tu productividad puede aumentar en menor tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Yo no tengo que exigir 8 horas laborales, sino que con 4 esa persona puede ser extremadamente productiva. Es más, científicamente los niveles de atención, los niveles de productividad son cortos, no son de 8 horas. O sea, un empleado que pase 10, 12 horas en su empresa, de las 10, 12 horas, el 100% no es productivo. De acuerdo. Sí, inclusive hay personas que tienen horas de productividad, hay personas que en la mañana no se concentran ni en la tarde sí, y hay otras que ni en la mañana ni en la tarde, solo en la noche. De acuerdo. Entonces es aprender a conocer, que inclusive cuando estuvimos en la conferencia del sueño, él decía, las empresas tendrían que preguntar a sus empleados sobre sus ciclos de sueño, porque ahí también identifican su ciclo de productividad en su jornada laboral. Eso es muy importante, y es que nos acostumbramos a que todo es genérico, entonces que lo que a mí me sirve, a ti te sirve, y eso no es así. Hay un tema muy importante que hablaste de productividad, y de una vez los invito a que revisen el primer capítulo de la primera temporada de Somos Bienestar, que hablamos de todas las aristas que tienen que ver con productividad, que no es solo lo económico, sino que ahí hay factores que por eso nosotros estamos tan apasionados con el tema de bienestar laboral. Y ese somos, porque nos pregunta, ¿y por qué somos? Yo digo, porque es que somos todos. O sea, cuando yo digo somos, todos cabemos ahí porque finalmente todos estamos buscando esa productividad. Pero esa arista de productividad se entiende un componente muy importante que es el talento humano. Entonces yo digo, talento humano en bienestar. Si usted invierte ahí, es menos ausentismo. Y menos ausentismo se traduce en tiempo, pero ese tiempo que usted tiene dentro de la organización lo tiene que repartir en estrategias que podría ser por bloques. A mi líder, no, líder, es que yo soy más productivo entre, no sé, entre las 10 y la 1 de la tarde. Entonces, a mí me gustaría entrar, no sé, 9 de la mañana. Yo no soy bueno para madrugar. Lo hablamos en el capítulo y me gusta todo eso porque se va integrando todos los capítulos que hemos visto con el doctor Janiel sobre el error humano, que dice, es que es casi un pecado no poner una clase a las 6 de la mañana. O sea, empezar a las 6 de la mañana va contra la naturaleza, así no es, pero finalmente es cómo tú estés distribuyendo, pues uno, tu sueño, cómo esté tu enfoque, y finalmente hay que trabajar por bloques, y las actividades que necesitan como de pinza, más concentración. Yo creo que dentro de la misma distribución de turnos debería estar identificado por el trabajador, porque yo digo que a cada trabajador se le debe elaborar su matriz también de peligros, es decir, hey, está más concentrado entre esta hora y esta hora, entonces en la tarde yo no le voy a poner esa actividad porque probablemente ni la va a terminar, se va a estresar más. Eso es un mundo ideal, pero yo creo que eso debería funcionar, conocer bien el trabajador, conocer bien qué es lo que le gusta, en qué es bueno, en qué no es tan bueno, y eso incluye también en qué horas lo puede hacer mejor. Pero más allá de conocer el trabajador, también como empresario yo tengo que conocer cuáles son los roles que yo estoy buscando, los cargos. De acuerdo también. ¿Sí me entiendes? Porque es que entonces, es que este no hace nada, pero es que cuáles son las funciones de esa persona. Claro. Y esas funciones, en qué espacio las puede desarrollar, cómo las puede desarrollar, es conocer absolutamente bien los cargos, pero hay empresas donde los cargos están históricamente, nunca se han tocado y siguen siendo los mismos, ¿cierto? Si están ahí es porque se necesitan, y eso se ve mucho en las grandes empresas donde las personas son números, ¿cierto? Y cada uno tiene rol, usted que sos profesional A, profesional B, director A, director B, ¿cierto? Pero de ahí a saber, si tú haces un análisis exhaustivo de tus cargos y puedes saber qué está haciendo, tú sabes si esa persona está haciendo algo o no está haciendo nada. Sí, porque decir que no está haciendo nada porque tú no lo ves sentado al frente del computador 24/7 no es como moviendo la el mouse. Exacto, entonces clic, 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 clic. Exacto, entonces más allá es cambiar también esa discursiva, y hay que hacer un profundo proceso de educación al empresario, ¿cierto? Que es llevar a ese empresario, porque hoy en día se está hablando de las tendencias de las organizaciones felices, organizaciones sanadoras, organizaciones humanas, ¿sí? Y cada día crece mucho más. Esos temas, esos términos en las organizaciones se están fortaleciendo y están creciendo y se están apalancando demasiado.
y nos muestran, por ejemplo, todo el mundo pone de referencia a Google. ¿Cuál es la filosofía que tiene Google como empresa? ¿Sí? Dentro de Google eso es un parque de diversiones y allá tiene, y cada uno cumple su rol y la productividad de cada persona es fascinante. Entonces es ver, por ejemplo, lo que nos explicaba el doctor con la empresa colombiana que implementó como obligatoriedad su siesta del mediodía. De acuerdo. Sí, que ellos que dijeron, dan media hora y obligan a todos que después de almuerzo vas para tu siesta de media hora en siesta, aumenta la productividad y los números de esa empresa cambian. Pienso que está sucediendo también, se teje dentro de las organizaciones un ambiente de desconfianza, porque no confío en el otro, no confío en lo que el otro está haciendo. Y en ese ambiente de desconfianza, entonces el colaborador también, o el trabajador, que el tema de colaborador y trabajador... Eso tiene una discusión desde etimológica. Sí, desde la filosofía también, desde la historia y etimológica, y es el significado de colaborador y trabajador. Finalmente, discursivamente es más bonito y tiene más significado el colaborador, pero pues... Pero a la gente le gusta mucho el trabajador, porque es que yo no voy para colaborar, yo voy porque me pagan. Yo voy a trabajar. Yo voy a trabajar, exacto. Entonces, y va a su salario económico, el salario emocional, que es otro tema. Ajá, otro discurso. Que aquí cabe muy bien. Te quería preguntar, porque esto es una pregunta obligada, y es, ya que ahorita lo habíamos tocado, ¿por qué es tan difícil el trabajo cuando el equipo son solo mujeres? Es muy difícil porque son muchas hormonas. Todas no estamos en el mismo, porque también nos afecta las hormonas. No ¿cierto? Están en el mismo calendario. No estamos en el mismo ciclo, o sea, ajá, todas no estamos en el mismo ciclo, eso es indiscutible, ¿cierto? Número 1, por el tema de las hormonas. Número 2, por el tema de nuestras amígdalas, nuestras emociones, ¿cierto? Si bien somos mujeres y somos muy emocionales, todas no tenemos la misma emoción, ¿cierto? Entonces unas son más iracundas, otras son más sensibles, más reflexivas, más calladas, tristes, más calladas. Entonces en ese mundo de emociones, y como mujeres expresamos más nuestras emociones. Al hombre, inclusive nosotras, le enseñamos a reprimir emociones. Entonces, no llores, que los hombres no lloran, ¿cierto? Berraco porque tú eres un hombre. Entonces, no puede ser, usted, ¿por qué está tan sensible? Es que es gay, ¿cierto? Porque lo asociamos también desde esa manera, desde nuestra discursiva. Y al hombre lo enseñamos, como mujeres también levantamos hombres así, pero las mujeres no. Las mujeres podemos, desde esa parte emocional, como son tan hormonales, tan emocionales, como son tan efusivas en muchas cosas, entonces les dan esa libertad de expresión, por así decirlo. Entonces, en ese momento, cuando integran un equipo de trabajo, y aparte de todo lo que ya hemos venido hablando de la competencia, la competitividad que tenemos como mujeres, entonces nos hace especiales. Entonces yo tengo que pelear con esta, aunque esté en mi mismo equipo de trabajo, y eso hace que no fluya tanto, ¿sí? Y siempre se dice, no, yo necesito un hombre que me regule, un hombre que esté ahí, porque tenemos que ser también conscientes de también que... el detalle, yo creo que va mucho en... Claro, entonces... Cómo miró, cómo le tiró la hoja, exacto, hasta si repitió... Y cuando uno está emocional, a uno le dicen, vea, tenga, porque me está gritando. O cuando uno está emocional. Porque repitió no me saludaste. La ropa. Exacto, repitió ropa, vino con el mismo zapato, es el mismo blue jean. O sea, somos demasiado detallistas en eso y también nos tiramos demasiado. Entonces pienso que ha sido complejo. Solo esos equipos de mujeres donde fluye bastante es porque han tenido ese proceso de conocimiento, de acercamiento, de empatía, y se han parado desde otra postura y logran hacer cosas increíbles, porque cuando mujeres se juntan frente a un mismo objetivo, llegan demasiado lejos. Que inclusive hace poquito, hablando de este tema, esta semana que fue la entrega de los Grammy, ¿sí? Esta chica, ganó artista pop latino, se me fue el nombre. ¿Quién sería? Cani García ganó, puertorriqueña, y ella decía, pues en su discurso de agradecimiento, llegar hasta acá y tener este premio para uno como mujer es extremadamente difícil. Claro.
Entonces agradezco por todo En este un proceso. mundo y una industria llevada por hombres. Y en todas las Los industrias. managers hombres. Todo. Claro, qué difícil. Les toca muy duro, la verdad sí soy partidario que les toca muy duro, pero también en ciertas consultorías que he hecho siempre me toca decirles, hey, bájenle un poquito como a ese detalle en el que ustedes se concentran, porque finalmente pues tienen que tomar decisiones y decisiones que son importantes, y el valor del equipo de mujeres tomando una decisión importante para una organización, que conozco casos de algunas organizaciones que no se pierdan pues como en esos detalles que finalmente eso no traduce en nada, y pues llevar un mal ambiente, hacerse un mal ambiente de trabajo, que no es machista pues lo que voy a decir, pero es mucho más fácil encontrar malos ambientes de trabajo en equipos de trabajo que son conformados solo por mujeres, por lo que ya vemos, que en equipos de trabajo mixtos, ¿cierto? Como que necesitamos un hombre aquí que regule, o pongamos un hombre en mitad de todas estas mujeres para que estas esquirlas canales de este lado no lleguen allá al otro lado. Pues estoy molestando pues en lo que estoy diciendo, y es con todo el respeto, pero pues eso se ve. Y entramos a la sección bien interesante de este programa, que es los sí y los no. La respuesta es sí o no. No se vale otra respuesta, Ángela. Ok. Entonces empezamos. ¿Recomiendas que los equipos de trabajo sean 100% de mujeres? No. ¿Ganan mejor salario los hombres que las mujeres? Sí. ¿Juega un papel importante la sensibilidad de la mujer en el mundo laboral? Totalmente. Sí. Y esta última, ¿hay más reconocimiento al trabajo de las mujeres ahora? Sí, hay mayor reconocimiento, pero falta. Háblanos un poquito de estadísticas de participación, y con esto cerramos. Quiero que eso quede bien claro. La estadística de participación de la mujer y sector laboral, 2 sectores laborales. Bueno, en este momento el tema de las estadísticas de la mujer, estamos un 73 hombres, ¿sí? Participación en el sector formal, frente a un 23 a 30% mujeres, y hay un gran sector de mujeres en el sector informal. Entonces, digamos que todavía hay una desigualdad muy marcada. Se proyecta por proyecciones de la OIT, inclusive la última participación del DANE nos ubicaba en un 43% mujeres y en un 73% o 80% hombres. A nivel mundial estamos ubicados entre el 25 al 30% de hombres, de mujeres, y el hombre siempre sigue siendo, teniendo una mayor participación a nivel laboral. ¿Cómo debería ser? ¿50-50? ¿Qué dices tú? Pues sí, o sea, yo pienso que el equilibrio es muy importante, y en las industrias siempre vamos a necesitar hombres y mujeres, y en la vida vamos a necesitar hombres y mujeres, y en nuestro mundo vamos a necesitar hombres y mujeres. Para dar vida necesitamos un hombre y una mujer. Trabajo, ¿cierto? En equipo. Un trabajo en equipo, un trabajo colectivo, un trabajo de empatía y un trabajo de superación. Y obviamente, y ya para finalizar, es también trabajar en equipo mujer con mujer, empoderarnos entre nosotras mismas. Ese sería el consejo para las mujeres. El consejo para las mujeres es que nos apalanquemos, nos cuidemos, nos reforcemos, nos potencialicemos entre nosotras mismas, contrario a lo que muchas veces se ve y está viéndose hoy en día, y es que nos atacamos. Entonces es comenzar a cambiar ese ataque y esa crítica por un proceso más constructivo y más de empoderamiento, que lo podemos lograr. Bajarle a la hostilidad, trabajo en equipo, porque hacen y van a hacer cosas grandes desde todos los ámbitos. Revolucionar el mundo completamente, porque nuestra visión es una visión integral, una visión empoderada, una visión empática, una visión... Las mamás somos las administradoras del hogar, y no solamente del hogar, del mundo también lo podemos lograr, ¿cierto? Y nos vemos en las participaciones hoy en día, en esa participación científica tan importante que estamos teniendo en el mundo. Estoy de acuerdo, y el mensaje mío es: no cedan el liderato, ejerzan ese liderato sin miedo, pueden lograr grandes cosas. Redes sociales, ¿dónde te pueden seguir?
No, Instagram, prontamente estamos trabajando en un proyecto grande que espero que todos lo apoyen cuando este proyecto salga a la luz, pero por lo pronto @Ángela Montoya así me encuentran en todas mis redes sociales. Pues yo te quiero agradecer por haber compartido conmigo, por haber aceptado esta invitación. Recuerda que siempre lo hacemos desde el bienestar y los esperamos conectados a nuestro podcast Somos Bienestar Laboral, disponible en la plataforma de Spotify. No dejen de revisar nuestras redes sociales en Instagram, Somos Bienestar Laboral. Encontrarán contenido donde pueden aprender mucho. Van a ver estos invitados aquí tan interesantes y con estos discursos tan valiosos. Así que lo que se viene se va a poner mucho más interesante. Y Ángela, te deseamos mucho éxito en ese proyecto. Y desde Somos Bienestar Laboral, contá con nosotros en lo que te podamos ayudar. Y pues se vale seguir soñando, seguir haciendo cosas distintas. Y que más que es una mujer aquí empoderada. Así que me encantó hablar con vos. Bienvenida siempre. Y a todos los dejamos por este episodio. Los esperamos en el último, con el cual vamos a culminar la segunda temporada de Somos Bienestar Laboral. Así que nos vemos. Chao, chao. Y muchas gracias por Julio, estar atento. por la invitación. Muy amable por este espacio. A ti por haberme aceptado esta invitación y por venir a conversar aquí tan chévere como lo acabamos de hacer. Claro que sí. Cuídate bastante. Gracias, lo mismo. Chao, Chao. Soy Julián Ramírez y esto es Somos Bienestar Laboral, un podcast que hemos creado desde el bienestar. Aquí hablaremos de todo lo que te favorezca a estar y sentirte saludable en tu trabajo.